Señalábamos las reglas para la moción de censura. Manifestábamos que la deben presentar no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. La aprobación de la moción de censura requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Vale decir, requeriría el voto de 66 legisladores. Las faltas reglamentarias o los errores de forma que cometan los miembros del gabinete durante su participación en las sesiones del Pleno del Congreso no dan lugar a censura, salvo que se trate de alguna ofensa al Congreso o a sus miembros, cosa que no ha ocurrido. Los ministros censurados deben renunciar en caso proceda la moción de censura. Y el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Eso es lo que señala el reglamento del Congreso frente a la moción de censura. Hasta el momento, en la jornada de hoy, han participado del debate los congresistas Teófilo Gamarra, Héctor Becerril, también el congresista Yehude Simón, Martín Belaunde, Javier Bedoya de Vivanco, Víctor Andrés García Belaunde, Daniel Abugataz, la congresista Cecilia Chacón, el congresista Juan Pari, al igual que Rubén Coa, Segundo Tapia, el congresista Martín Rivas, Enrique Won, la congresista Esther Saavedra, el congresista Johnny Lescano y el congresista Armando Yatas. Queremos recordarle también a nuestros televidentes que recién están con nosotros en la transmisión en vivo desde el hemiciclo del Congreso de la República que la interpelación está normada en el artículo 131 de la Constitución Política, que dice lo siguiente: es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito, debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. Se va a reanudar entonces la sesión Tiene la de palabra el interpelación. congresista Bakeli. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro Mayorga, lamento comunicarle de que usted ha infringido el Código de Ética de la Función Pública al permitir que sus intereses personales entren en conflicto con el cumplimiento de sus deberes como ministro.
sino como explica que días antes de que Perú Petro oficializara la renovación de Interoil, usted se reuniera con sus socios del estudio de abogados, Lavi Quijandría, que asesoraba a Interoil. Realmente esa es una actitud y una conducta, señor ministro, que genera muchísima sospecha y suspicacia. Usted en su defensa ha manifestado que el Estado peruano iba a verse perjudicado si no le renovaban a Interoil. Pero lo cierto, señor ministro, es que usted tenía conocimiento de que Interoil es una petrolera muy cuestionada, que ya había sido sancionada y multada en nuestro país por incumplimiento de contrato. Por esta y muchas razones, señor ministro, exigimos su renuncia por esa actitud sospechosa y suspicaz y porque el pueblo peruano está harto de que los funcionarios públicos se aprovechen de sus cargos con este tipo de lobbies. Culminó. Congresista José Gutiérrez. Último orador. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo al ministro, una vez más. Y creo que hemos llegado al corolario de toda una exposición extensa de quienes han hecho su uso del derecho a poder formular un cuestionario bastante amplio y poder debatir y sustentar en el curso de este debate. Solo me permitiré, presidenta, por su intermedio, dar algunas conclusiones que han sido materia de debate durante el día de hoy. Primero, ratificarnos en que existe una infundada acusación de conflicto de intereses, pues se ha hecho de manifiesto que los contratos de licenciamiento temporal para los lotes 3 y 4 entre Perú Petro y Interoil son contratos, repito, de orden temporal y con el carácter de excepcional. El Ministerio de Energía y Minas no es una instancia de negociación ni de decisión de los contratos petroleros. En el curso de la exposición del señor ministro y después de haber escuchado sendas explicaciones de entendidos sobre la materia, podemos decir con convicción que Perú Petro, de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, dispone que el sector cuente con un ente autónomo e independiente. Y esto es Perú Petro, mi querida presidenta. De tal manera que con convicción y habiendo escuchado la exposición de todos los señores parlamentarios, podemos decir que en ningún momento ha habido conflicto de intereses, pues al Ministerio de Energía y Minas, como ministro, solo se encargó a formalizar la aprobación de los contratos que habían sido suscritos oportunamente por Perú Petro e Interoil. Es necesario y menester también precisar con claridad, presidenta, que desde el 7 de junio del 2012 obra en el Poder Judicial un proceso, una medida cautelar de no innovar que impedía a Perú Petro actuar respecto al licenciamiento de los lotes 3 y 4. De tal manera, señora presidenta, que dicho conflicto de intereses no es tal. Lo que existe es una forma infundada de asumir cargos que sin duda el ministro finalmente podrá absolver cada una de ellas. Respecto al caso Carón, presidenta, debemos precisar que en diciembre del 2013 se inicia entre los técnicos del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente un proceso mediante el cual se empiezan a distinguir las razones fundamentales
sobre las cuales debe basarse el nuevo Reglamento Ambiental de Hidrocarburos. Sin embargo, había un tema muy de especialidad que necesitaba ser expuesta por uno de los subcontratistas, no por la empresa Carón, sino por una subcontratista independiente muy aparte, para que pueda absolver algunas consultas, entiéndase, que son para la perforación de pozos en aguas profundas, naturalmente usando estas nuevas tecnologías al servicio y que las mismas deberían encontrarse reguladas, habida cuenta que el reglamento que se tenía vigente data de muchas décadas atrás. Presidenta, tener un comportamiento prolijo, ceñido a la verdad, ceñido al fundamento de lo que es la razón jurídica del Ministerio de Energía y Minas, no nos hace sino ratificar en nuestra posición de bancada de respaldar al ministro, y necesariamente ese respaldo tiene que estar fundamentado en los hechos ciertos que el día de hoy se ha venido a discutir acá y que estamos seguros el señor ministro oportunamente podrá absolverlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra el ministro de Energía y Minas para referirse a las intervenciones de los parlamentarios. Señora Presidenta del Congreso, señoras y señores congresistas, sean mis primeras palabras esta vez para saludar por su intermedio, señora Presidenta, la representación nacional y agradecer la oportunidad que nuevamente me dan de absolver detallada y documentadamente a todas sus preguntas e inquietudes, en estricto cumplimiento y respeto del presente mecanismo constitucional y democrático. Como en la sesión anterior, donde contesté a cada una de las 61 preguntas de los pliegos interpelatorios, he venido con respeto y humildad a escuchar las preguntas adicionales de los señores y señoras congresistas y a seguir aportando elementos que de manera definitiva permitan esclarecer la verdad de los hechos y demostrar que todo lo actuado desde la cartera que dirijo ha sido hecho en función del interés nacional y se ajusta a la institucionalidad y a las normas que nos rigen, y bajo los principios de transparencia, eficiencia y ética que exige una gestión pública al servicio de los ciudadanos. Permítame así, señora Presidente, reiterar que en estos primeros 6-7 meses de trabajo que he desempeñado en el Ministerio de Energía y Minas, he asumido el compromiso de impulsar la reactivación de las inversiones y la competitividad, generando empleo y reduciendo pobreza. En términos cuantitativos, se tienen hoy más de 20.000 millones de dólares en proyectos de inversión que en este periodo de tiempo han pasado a su fase de ejecución. Este compromiso sigue más activo que nunca, con proyectos importantes como la continuación del esfuerzo de masificación del gas natural para que todos los consumidores industriales, comerciales y residenciales en numerosas ciudades del país dispongan pronto, tan igual que Lima y Iquique, de energía segura y a precios bajos. Del planeamiento y construcción de una red nacional de gasoductos que asegure en consecuencia la transferencia a una matriz energética limpia. Del desarrollo de proyectos mineros claves para mantener las exportaciones y de una industria competitiva petroquímica en el sur del país. Todo esto en el marco del camino de nuestro país al desarrollo sostenible. Un desarrollo que concilie el crecimiento del nivel productivo de nuestra economía con la inclusión social y el debido control y supervisión del medio ambiente. Este esfuerzo sería inútil sin el apoyo de todas las autoridades de nuestro país y especialmente de esta representación nacional, con la que tengo el firme compromiso de llevar adelante un trabajo en equipo y a la que recurriré siempre que sea requerido. Señores congresistas, el esfuerzo cumplido no es solo mío. El Ministerio de Energía y Minas, que ha cumplido 45 años impulsando nuestra economía y reduciendo pobreza con inversiones
haciendo uso de nuevas tecnologías, generando empleo, cuidando el ambiente, cuenta con personal altamente calificado y comprometido con el desarrollo nacional, al que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar en su aniversario y agradecerles su esfuerzo diario y permanente. Quedo entonces a disposición frente a las preguntas que se han hecho, asumiendo las responsabilidades que me otorga la Constitución y las leyes, siempre bajo el juramento que todas las decisiones de mi despacho han sido correctamente legales y basadas en informes técnicos y económicos que garantizan la defensa de los intereses del Estado. En este marco paso concretamente a responder a las preguntas adicionales. Empezaré por referirme al tema de los contratos petroleros y específicamente a las preguntas relativas al caso Interoil. Luego continuaré respondiendo a las preguntas relativas al proyecto de reglamento ambiental, al trabajo preparatorio y a la visita de técnicos de una subcontratista de la empresa Carún. Finalmente, daré respuestas a temas vinculados al sector que me permitan poner en vuestro conocimiento algunos puntos de la agenda que tenemos, en particular aquellos relativos al proyecto del gasoducto al sur y al desarrollo de la industria petroquímica. En adelanto a la visita que este miércoles haré a la Comisión de Energía y Minas. De las preguntas hechas hoy, y con esto atiendo con detalles a intervenciones de algunos congresistas, particular de Héctor Becerril, de Víctor Andrés García Belaúnde, de Mauricio Mulder y otros respetables congresistas, puedo afirmar, tan igual que en el caso de las preguntas de los pliegos interpelatorios que respondí en la sección interior, existe una infundada acusación de conflicto de intereses, basada en que firmé los decretos supremos número 012 y 013 el 5 de abril de 2014, a través del cual se aprobaron los contratos de licenciamiento temporal por un año para la continuación de las operaciones en los lotes 3 y 4, pese a que la contratista había perdido un arbitraje en el cual se desestimó su pretensión de ampliar los plazos de vigencia de estos contratos. Como he fundamentado, en este caso he actuado estrictamente en el marco de mis funciones, siendo las razones por las que no se ha incurrido en ningún acto irregular o de conflicto de interés las siguientes. En primer lugar, no era ministro cuando Perupetro decidió otorgar estos contratos temporales de un año a Interoil para asegurar la continuación de las operaciones en los lotes 3 y 4. Perupetro, en virtud al acuerdo 91 de agosto del 2013, había decidido una política general, una política de extender el plazo de los contratos de licencia no solo para los lotes 3 y 4, sino para todos aquellos lotes en el noroeste, el 2, el 15, el 7, el 6, hasta el máximo de 30 años que permite la ley, previo acuerdo con el contratista a fin de garantizar la continuidad de la explotación de los hidrocarburos. El directorio, analizando sus opiniones técnicas y legales oficiales y en estricto orden al interés nacional, adoptó el siguiente acuerdo. Aprobar la extensión del plazo de los contratos de licencia para la explotación de los hidrocarburos en los lotes 4, 3, 7, 6, 2 y 15 hasta el máximo de 30 años, mediante una modificación contractual, previo acuerdo con el contratista de cada uno de los contratos mencionados, a fin de garantizar la continuidad de la explotación, producción de hidrocarburos. Aprobar los lineamientos para la extensión del plazo para la explotación de hidrocarburos de los contratos señalados en el numeral 1 que antecede como anexo 1. La aprobación, y esto es muy importante,
a que se refiere el numeral 1 precedente está condicionada a los resultados de los informes técnicos y legales, en lo que se establezca de manera expresa que dicha extensión es la mejor opción para garantizar la continuidad de la producción. Asimismo, la citada aprobación respecto a los contratos 4 y 3 celebrados con Interoil Perú, que son objeto de un proceso arbitral en curso en el que la contratista ha planteado como pretensión que el plazo de vigencia del contrato por el lote 4 vencerá el 4 de octubre del 2014 y por el lote 3 el 26 de enero del 2016, y de una medida cautelar está condicionada a lo que disponga el tribunal a través del laudo correspondiente. Es decir, el directorio de Perú Petro en agosto del 2013 había tomado ya esta decisión de extender los 10 años adicionales que permite la ley todos estos contratos, excepto en el caso de los lotes 3 y 4, para los cuales se tenía que respetar y esperar en consecuencia la decisión del tribunal arbitral. Está muy claro también que esta aprobación estaba condicionada a los resultados de los informes técnicos y legales correspondientes que garanticen que la extensión es la mejor opción para la continuidad de la producción de petróleo. Yo asumí la cartera el 24 de febrero de 2014, vale decir 6 meses después de que Perú Petro había decidido esta política. Y yo quisiera aquí referirme con claridad a la línea de tiempo que es bueno recordar, porque han habido algunas afirmaciones con respecto a lo actuado en estas fechas. Comencemos por recordar que los contratos se firmaron en marzo de 1993 y que sucedieron fenómenos del Niño particularmente difíciles en los años 97 y 2002. Y es en razón de estos fenómenos del Niño que Interoil postula una medida cautelar para mantener la vigencia del contrato, ¿no? Y se decide, ¿no?, que el mandato a Perú Petro de no afectar los derechos de Interoil provenientes de estos contratos. Es decir, la imposibilidad de realizar actos para buscar o seleccionar nuevos licenciatarios. El 25 de junio, Interoil hace la demanda de arbitraje y los árbitros acogen esta medida. Es importante señalar, antes de llegar a la medida del 28 de agosto de 2013, que hay un cambio en la gerencia de Interoil. Sucede que de la gerencia de Interoil, ejercida por el señor Jaime Mur, se toma la decisión de retirarlo. Y esto sucede el 25 de abril del 2013. Y es en este contexto de la salida de esta gerencia que la consultora a la cual yo trabajaba es llamada para ayudar a poner en orden esta explotación. Y encontramos que al momento de ser sacado del puesto, el señor Jaime Mur se hace hacer por su hijo, gerente financiero de la empresa, un cheque por $1 millón a cargo de rendir cuenta. Pero aún más, previamente, y quizás esta fue la razón de fondo por la cual Interoil decide hacer este cambio, él había creado una empresa, Petrocarbón, a la cual, a partir de Interoil, había emitido un pagaré por $42 millones. Pagaré que él después intenta, una vez que ha salido de la empresa, cobrar. Obviamente, Interoil interpone una acción para evitar este pago y lleva el caso a un tribunal de Oslo. Este tribunal pregunta, bueno, $42 millones es una suma importante, ¿cuál es la contraprestación que ofrecía Petrocarbón? Y no había ninguna contraprestación. Había una excusa diciendo que Interoil debía impuestos, lo cual no es cierto,
Teroel ha cumplido con pagar sus impuestos. Había también el pago de una deuda, de una multa, de la UEFA. Multa que después, como veremos, ha sido revocada en el Tribunal Ambiental. Mejor dicho, no había ninguna contraprestación. Y en ese contexto, el tribunal pregunta cómo hay una autorización para este pagaré. ¿Quiénes son las personas de este directorio de Interoil que ha autorizado estos 42 millones de pagaré? Y hay 4 personas que suscriben aparentemente el acuerdo. De estas 4 personas, una es el señor Moore, que es un director ejecutivo. 2 otras personas han negado el haber participado en este caso, que no habían asistido ni habían firmado ninguna autorización del directorio. Y la 4ª persona es una persona que fue citada por el congresista García Belaúnde, Marten Roth, que está justamente con problemas en los tribunales de Noruega. Es decir, ninguna acusación. Obviamente, esto sigue su curso, tan igual sigue su curso en los tribunales peruanos el caso de 1 Millón en los tribunales de Noruega. El 28 de agosto, Perú Petro decide en consecuencia esta política para ampliar los contratos hasta 30 años, tal cual fue referido, y el 14 de febrero hay un documento sumamente importante que es el documento que envía al representante legal Interoil, en este caso el Estudio Barrios, los borradores de contrato. Yo creo que es una prueba muy importante de mostrar que el 14 de febrero se comunicaba a Rosa María Ludovich. Rosa María Ludovich es la representante del Estudio Barrios, que es el representante legal de Interoil, y se dice: tal como coordinamos el día de hoy, estoy enviando el texto preliminar del contrato de licencia temporal para el lote 3. El caso del lote 4 será estrictamente el mismo texto, salvo la referencia propia al lote 4. Es decir, cuando uno llega en una negociación petrolera a tener un borrador de contrato y este comienza a intercambiarse entre los abogados responsables de esto, es que esta negociación está básicamente cerrada. Esto sucedió el 14 de febrero. A mí me tocó ser invitado por el presidente Ollantumala a asumir la cartera el 28 de febrero, o sea, días después que esta decisión ya había sido tomada. Habían textos de acuerdos básicos de los contratos temporales transitorios mucho antes que yo asuma la cartera de Energía y Minas. Es interesante después que el 28 de febrero, según se argumentó en la presentación del congresista García Belaúnde, yo estuve en New Orleans, supuestamente haciendo un lobby para encontrar al señor Moore y tratar de acelerar o facilitar esta negociación. La verdad que esa es una completa inversión. Yo tengo testigos que son miembros del Congreso. La congresista Chacón estuvo conmigo en Toronto. Estuvimos en el PIAT, es el Project and Developers Mining Meeting, que es quizás la reunión de los mineros más importantes en el mundo, en el cual por primera vez el Perú era declarado país auspiciador. Ahí estuvimos, en el stand peruano, estuvimos recibiendo a los mineros canadienses y estuvimos compartiendo cenas y comidas y discusiones con los ministros canadienses que nos recibían. En ningún momento yo estuve en Nueva Orleans. Posteriormente, se cita que el día 19 de marzo, antes que la fecha del 4 de abril, ¿no?, yo estuve reuniéndome con personas en el ministerio que estábamos argumentando, ¿no?, las necesidades y facilitando la firma al día siguiente, 20 de marzo, del acuerdo de directorio de Perú Petro previo a las decisiones que han seguido del contrato temporal transitorio.
Yo creo que hay que tener bastante, como diría yo, osadía, pensar de que si uno se reúne entre amigos a conversar, a discutir sobre la situación general del sector, uno va a influenciar al directorio del día siguiente, donde hay también 4 o 5 directores profesionales honorables que responden a informes técnicos que ha venido preparando esta institución. O sea, hay varios informes que se tienen que generar para que un contrato petrolero sea firmado. Y que al margen de todos estos informes, en un almuerzo entre amigos, uno decide la suerte de un contrato de esta naturaleza. Yo creo que pensar de que de un día para otro uno resuelve estas cosas es algo que verdaderamente me llama la atención, que tiene poco de seriedad. En todo caso, Perupetro es la entidad, de acuerdo a la ley, que tiene la competencia legal exclusiva y excluyente para la celebración de todos los contratos. Y como tal, Perupetro decidió la celebración de los contratos de licencia temporal por 1 año. Y lo interesante que hay que decir es que esta decisión responde al interés del país. No cabe duda que está la ley orgánica de hidrocarburos dispone que Perupetro es el ente encargado de la negociación de los contratos que de manera independiente y autónoma conduce la celebración de los mismos. No es esta una cosa que el Ministerio de Energía y Minas le cede, no, es la ley orgánica la que da esta potestad a Perupetro. Por lo que el ministro de Energía y Minas no tiene ninguna prerrogativa para limitar, influenciar o cuestionar los contratos y las decisiones de celebrar los contratos petroleros. Yo hacía la comparación en la reunión pasada del caso del cobro de impuestos. Si SUNAT decidió cobrar impuestos a un contribuyente, sea persona jurídica natural o una empresa, evidentemente la decisión del monto, de las condiciones de pago, las condiciones de repago de estos impuestos, le pertenece enteramente a SUNAT. No es el ministro de Economía y Finanzas que va a cuestionar y modificar o querer cambiar este cobro. El trámite para la firma de un contrato petrolero es un trámite bastante complejo, y más aún lo fue para un contrato atípico de 1 año. Primero es Perupetro el que lleva adelante todo el proceso, y este proceso incluye, como vamos a ver con mayor detalle, la calificación de la capacidad y la solvencia técnica y financiera del futuro contratista. Perupetro negocia y acuerda los términos básicos del contrato. Prepara con los abogados del contratista el borrador del contrato. Una vez que tiene esto, prepara informes técnicos, legales y económicos que sirven de sustento para llevar esto a una dirección del directorio. Y es la gerencia general de Perupetro que aprueba todo este análisis y lo somete junto con el borrador del contrato al directorio de la empresa. Perupetro y su directorio aprueban y tiene que ser por unanimidad el proyecto de contrato. Entonces, se supone que en este trámite hay por lo menos 15 profesionales que trabajan. No es una persona, son 15 profesionales al interior de Perupetro que hacen ese análisis. Este documento viene al Ministerio de Energía y Minas y es recibido en primer lugar por la Dirección General de Hidrocarburos. Luego pasa por el Departamento Legal, pasa por el Viceministro de Energía y luego recién, cuando ellos han suscrito y han verificado que los requisitos formales a la suscripción aprueban el contrato. Y es recién que interviene el ministro de Energía y Minas, que refrenda lo actuado en el sector. Yo creo que es importante entender el refrendar como tal. Significa que hasta este momento todo lo actuado está de acuerdo a ley. Significa que el informe técnico demuestra que hay una viabilidad técnica. Significa que hay una viabilidad económica, que es decir, que los intereses del país están salvaguardados en términos de resultados económicos a esperar. Significa de que las calificaciones de la empresa son correctas. Y es recién, con todo este expediente, que esto va al Ministerio de Economía y Finanzas.
donde nuevamente se verifica que las condiciones económicas y las regalías y las condiciones de financiamiento del proyecto son correctas. Y aquí también intervienen numerosas personas en las direcciones de inversión e ingresos públicos, de asesoría jurídica y el Viceministerio de Economía. Entonces, esto va a Palacio de Gobierno, donde nuevamente el expediente tiene una revisión y solamente después se emite el decreto supremo que autoriza la firma. Es decir, aquí intervienen 40 personas. Entonces, yo me pregunto cómo en un almuerzo de amigos del 19 de marzo cambiamos las cosas y acomodamos las cosas al interés de una empresa. Yo creo que es bastante complicado pensar de que esto se puede dar cuando en un proceso como este intervienen ese nombre de personas. Concede una interrupción al congresista Lescano. Presidenta, una interrupción al ministro porque no nos ha despejado la pregunta que le hicimos, porque sí entiendo cuando un contrato es de licencia, conforme al artículo 10 de la ley, o un contrato es de servicios, la empresa lo puede encaminar y la formalidad solo la cumple el Ministerio de Energía y Minas. Pero cuando usted mismo ha reconocido, ministro, que es un contrato atípico, que no es ninguna de estas dos modalidades, contrato de licencia o contrato de servicios, era un contrato atípico el que se suscribió, temporal, sí necesita la autorización del Ministerio de Energía y Minas. Y aquí es clarísimo la ley, artículo 10 dice, refiriéndose a esa modalidad atípica, otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas. La pregunta es, tratándose de un contrato atípico, que no es los dos anteriores donde sí tienen un desarrollo normal, que tienen un procedimiento, pero este no atípico, ¿usted autorizó o no autorizó? Porque aquí dice la ley. Ministro, tiene usted 2 interrupciones para conceder, le pide la segunda al congresista Mauricio Mulder. Voy a en primer lugar responder a la pregunta del congresista Lescano. Adelante, ministro. Este contrato temporal transitorio de 1 año siguió exactamente el mismo proceso de cualquier otro contrato. Es decir, fue en primer lugar negociado por Perupetro, quien evaluó las alternativas que tenía, fue objeto de los informes técnicos de sustento. Yo diría, desde el punto de vista legal, el Departamento Legal de Perupetro consideró que debía tener adicionalmente informes externos para ver si este contrato de solo 1 año era posible de llevar adelante en el marco de la legislación vigente, tuvo los análisis económicos respectivos y de la misma manera que todos los contratos, siguiendo el mismo recorrido que le acabo de mostrar, llegó al despacho mío. En consecuencia, la autorización yo la di, efectivamente, porque todo lo actuado era legal, porque técnicamente y económicamente era lo más conveniente y era aquel que respondía mejor que cualquier otra alternativa analizada por Perupetro a los intereses nacionales. La segunda interrupción, congresista Mulder. Presidenta, siguiendo la línea de lo planteado por el congresista Lescano, en el sentido de que la argumentación que sustente la posibilidad de los contratos sigue siendo, a nuestro modo de ver, endeble, porque si el Estado peruano no quiso prorrogar contratos y se fue a un proceso judicial y de arbitraje, después Perupetro hace informes en los que recomienda no solamente su prórroga, sino a 30 años, como habían planteado algunos parlamentarios del nacionalismo también en la Comisión de Energía y Minas. Y después resulta que se emite una resolución en la que se hace una prórroga de contrato nuevo, pero por 1 año, entonces estamos saltando de no prórroga, prórroga 30 años, prórroga de 1 año, y se dice que además se hace eso porque el Estado no podía estar a la expectativa de que en el momento en el que el contrato no se prorrogase, esto pudiera entrar fuera de operaciones. Y la verdad es que existe tercerización que la misma empresa hace de otras empresas que están trabajando y el Estado puede ir directamente con la empresa que está tercerizando el trabajo a hacerlo, o también está el anuncio que ha hecho el señor Ortigas en el sentido de que ya, de todas maneras, el 29 de agosto del próximo año, ya tiene... Ministro, adelante.
Gracias, congresista. Si regresamos al acuerdo original de la política que decide Perú Petro, ¿no? 6 meses antes que yo fuera ministro, Perú Petro decide que todos los contratos, excepto justamente aquel contrato que estaba en materia de discusión, el contrato del lote 3 y 4, ¿no? Esa es la política. Dice, ¿esto es aplicable? Y esta aprobación tiene necesariamente que hacerse dentro del marco de lo que decide el Tribunal Arbitral. O sea, el contrato de los lotes 3 y 4 es diferente y va a tener en consecuencia un tratamiento diferente que el de los otros contratos. Yo creo que quizás esa es la diferencia que confunde al congresista Mulder. Bueno, yo creo que el pensar de que un ministro puede fácilmente influenciar y cambiar el procedimiento que tenemos en el país para la aprobación de los contratos petroleros, aún en el caso de un contrato excepcional como estos de los 3 y 4, es algo que por el sentido común parece imposible. Yo creo que es desmerecer el trabajo de los expertos técnicos y legales que trabajan en estas instituciones. ¿Cuáles fueron finalmente las condiciones por las cuales se decide como tal? Porque habría que pensar de que ha habido aquí una decisión, un análisis técnico, un análisis económico, un análisis financiero. Yo quisiera explicar un poco nuevamente esto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que existía esta medida cautelar. Y esto existía desde junio de 2012. Desde junio de 2012, la medida cautelar planteada por Inteloil implicaba el no poder realizar actos jurídicos administrativos para seleccionar nuevos licenciatarios a la espera de la emisión del laudo. Los árbitros de la Cámara de Comercio ordenan acatar esta medida cautelar. Por consiguiente, no había operadores que inmediatamente y en condiciones iguales o superiores asuman el control de estos lotes. Se quería evitar el cierre de los campos de producción de los lotes 3 y 4 y mantener la regalía del 50% que de ningún modo otro operador en ese momento estuviera dispuesto a aceptar. Habrían circunstancias que son bastante claras. La medida cautelar planteada por la doctora Delia Reboredo, esposa del señor Jaime Moore, indicaba que de una manera u otra Perú Petro estaba impedido de licitar o abrir un proceso de concurso. Los árbitros aceptan esta medida y en consecuencia nos encontramos en un escenario en que no había operadores que inmediatamente, y eso es muy importante, asumieran el control de los lotes 3 y 4. Cerrar un campo de producción, porque eso hubiera sido una alternativa, 6.000 barriles que se pierden. Pero estamos en un campo que tiene características muy especiales. Es un campo que tiene 400 pozos. Cerrar un campo de 400 pozos definitivamente hubiera generado daños a las formaciones productivas y de ninguna manera se hubiera podido recuperar fácilmente esa producción. Más aún, pensar en encontrar un contratista que esté dispuesto a recibir una regalía, a entregar una regalía del 50% equivalente a la mitad de la producción y cumplir con el resto de las obligaciones, no era tampoco algo factible. En consecuencia, en estas circunstancias, Perú Petro decide, ¿no?, y negocia un contrato de transición. Y yo quisiera aquí también hacer una remarca muy importante. ¿Por qué no se pensó, como plantea el congresista Javier Bedoya, en un modelo de contrato de tipo servicio? El contrato de servicio tiene la particularidad que el petróleo es de propiedad de Perú Petro. Simplemente el contratista recibe un pago. Evidentemente que el pago al cual se hubiera tenido que negociar es un pago que debería ser equivalente en una cierta manera para no perder al pago que actualmente se está haciendo implícitamente.
Es decir, había que convertir las condiciones del contrato de licencia, 50% más el costo de impuestos, a las condiciones del contrato de servicio. Esto hubiera implicado de seguro una negociación más larga. Pero aún más, Perú Petro se hubiera tenido que quedar con ese petróleo y hubiera tenido que venderlo, lo cual Perú Petro no dispone tampoco de reglas y Perú Petro, según su constitución, está obligado a tener un intermediario, a contratar un intermediario para vender ese petróleo. En el contrato existente ya había las condiciones de comercialización fijadas directamente. Obviamente, esto se hubiera podido saltar. Yo creo que ha habido un análisis hecho por Perú Petro en el sentido de que, tan igual como se formuló el contrato de los 20 años inicial, en el cual se entregó a la contratista los pozos existentes, porque el campo del que estamos hablando es un campo que tiene por lo menos 40, 50 años de vida antes de que llegase Interoil. Un campo con un buen número de pozos, probablemente 350, 400 pozos. Interoil ha perforado más o menos 70 pozos. Entonces, ese campo se le entregó al contratista con la idea de que continúe la explotación, cumpla un programa de trabajo, perfore pozos adicionales y al cabo de los años de contrato devolver tal cual los pozos que existen. Yo creo que esa misma fórmula, pero en un año, fueron aquellas que tomó el directorio de Perú Petro, que es la fórmula con la cual se han manejado todos estos contratos del noroeste, en lo cual los contratistas reciben la infraestructura de producción existente, reciben los pozos, los tanques, las líneas, reciben los activos muchas veces difíciles de lidiar, como son aquellos ligados a la contaminación ambiental, y devuelven esto al cierre de sus contratos. O sea, esa decisión creo que ha sido la decisión que tomó Perú Petro. No hubo, yo estoy seguro, un análisis muy específico para pensar en una modalidad diferente, un contrato de servicio, pero sí seguramente hubo un planteamiento de mantener tal cual el contrato para evitar un recambio y una renegociación. En fin, la política estaba fijada para 10 años, acá se dijo hay un corte, ya el contrato anterior no vale, solamente es un año, bajo las mismas condiciones, para poder seguir adelante. Este tipo de análisis el presidente de Perú Petro lo ha repetido en varias ocasiones en comunicaciones a la prensa, en comunicaciones escritas e inclusive ante la Comisión de Fiscalización. Él ha afirmado que realizadas las evaluaciones técnicas y económicas de todas las alternativas de contratación, la única que pareció a él y al directorio, porque fue una decisión unánime del directorio, dejaba claramente dicho que la mejor alternativa para el país era el extender los contratos. Aquí yo tengo a bien reafirmar de que el análisis hecho por Perú Petro, los informes técnicos y legales, los suscribo enteramente. Me parecen correctos. Era la decisión que en ese momento se tenía, era la mejor alternativa. Yo he escuchado que no solamente se preguntó a Petromont o a Graña y Montero, a Sapet, a Olympic, y las razones por las que se dieron, que están en los informes técnicos elaborados en extenso. También se pensó de que quizás Petroperú pudiera absorber esta operación. Y aquí es el caso en el cual Petroperú no dispone de un departamento de exploración-producción capaz de asumir una operación petrolera, no dispone del marco legal contractual para poder hacer las adquisiciones y tomar las decisiones en el tiempo que se necesita. Yo creo que si vamos a ir en el camino de querer que Petroperú regrese a tener operaciones de exploración-producción, tenemos que hacer los cambios necesarios y crear los recursos de personal. Evidentemente uno puede decir, ok, yo lo subcontrato a un tercero, pero los tiempos y las posibilidades de mantener los niveles de regalía que aquí se llevaban no permitían juzgar de que esto era posible. De ahí que se adoptó por esta medida y es esto que ahora está en curso.
Así, si vemos, por ejemplo, las regalías que se cobran, las de Interoil están entre las más altas. Con respecto al promedio nacional, que es del orden de 29%, estos contratos tienen regalías de casi el 50%. Es decir, de cada barril, la mitad pasa automáticamente, antes de costos, a ser propiedad del Estado. Y esto se ha venido cumpliendo. Interoil, además, cumplió con efectuar los pagos correspondientes a los costos de producción, cumplió con pagar los impuestos, las cargas de los trabajadores y se quedó con un margen de utilidad que corresponde a este tipo de operaciones. Afortunadamente, esta situación va a evolucionar. Afortunadamente, este es un contrato de 1 año. Esperamos que a la vuelta de 1 año esto se salde por un nuevo contratista en condiciones, si no las mismas, mejores que las que actualmente existen. Otra de las preguntas que han sido formuladas se refiere al hecho de que la empresa Interoil estaba en quiebra, lo que pondría en peligro la continuidad de las operaciones. Y partiendo de esa premisa, no debió celebrarse con dicha empresa aún un contrato de licenciamiento temporal. Tal como yo he precisado en varias oportunidades, Perupetro es quien hace este tipo de análisis y es en el marco de este esfuerzo que Perupetro analiza si una empresa cumple o no la capacidad técnica, legal, económica y financiera para el contrato, siguiendo el marco normativo introducido en la ley. Para ello, Perupetro tiene un decreto supremo en el cual debe seguir para ver la calificación de las empresas petroleras. Esta evaluación se realizó y esta evaluación se hace internamente y se hace a través de contratos con consultores especializados. En este caso, Perupetro cumplió con realizar, según estos procedimientos, la evaluación de Interoil. Y aquí, tanto para el lote 3 y el lote 4, estos son los informes y estas son las conclusiones de estos informes de calificación, Perupetro vio que existía suficiente capacidad, tanto técnica como financiera. Ahora, indagando un poco más, ¿cómo es que se evalúa la solvencia y la capacidad financiera de las empresas para un contrato de licenciamiento? Aquí yo creo que es importante ver que esto se basa en un análisis de los factores como patrimonio, activo corriente y flujo de caja. En primer lugar, Interoil era una empresa que cotizaba en la bolsa de Noruega y en todo caso los informes que se tenían de la bolsa de Noruega era que era una empresa que venía cumpliendo, que si bien tenía un patrimonio negativo, no era una empresa declarada en quiebra, sino que era una empresa que continuaba sus operaciones. Si uno ve los criterios que específicamente se tienen para la contratación de una empresa petrolera que utiliza Perupetro analiza estos 3 factores: patrimonio neto, activo corriente, es decir, si dispone o no de la capacidad en efectivo para llevar las operaciones, y evalúa el flujo de caja, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos del proyecto. Y aquí el análisis que hace Perupetro se basa en las cifras que ahí se muestran. El patrimonio efectivamente es negativo, pero hay un activo corriente con suficientes ingresos, con suficiente efectivo disponible, y hay, y esto es lo más importante, un flujo de caja de la operación. Es decir, la operación va a generar, porque estamos en un proyecto de explotación, aquí no hay una inversión inicial de partida, es una continuación de operación que permite ver que los ingresos son siempre superiores a los egresos. La operación de los lotes, generando más ingresos que los ingresos, permitía que la operación fuese de manera económicamente satisfaciente continuar en manos de esta empresa.
Es esta la razón por la cual se procede a la aprobación en el directorio de Perupetro y se procede a la proposición de tener los contratos listos al momento en que suceda el laudo del tribunal arbitral. Es también increíble pensar, ¿no?, de que el 4 de abril, el día que se conoce el laudo, se hace todo este trabajo. No, este trabajo se venía haciendo desde antes de que yo fuera ministro, más aún la decisión importante, como yo había demostrado, se tomó antes que yo fuera ministro, se generaron los sustentos en el camino y se llegó a tener todo listo para el día en que se recibiera la notificación oficial del laudo. Y eso se realizó el 4 de abril, por lo que los contratos se suscribieron el 5 de abril correspondiente. Hecho esto actuado, Perupetro ha procedido, tal cual era su estrategia, a convocar a un nuevo concurso internacional. El 14 de julio de este año se ha hecho la convocatoria y se tiene un cronograma que nos lleva al 12 de diciembre, en el cual se deberá conocer cuál es la empresa que asuma la continuidad, ya no por el periodo corto de un año, sino por un nuevo periodo de 30 años en el caso de Interoil. Yo creo que tenemos que, señores congresistas, respetar la institucionalidad. Aquí hay roles y funciones legalmente asignados a cada uno de los órganos que componen el Estado. Perupetro es el ente encargado de la negociación, celebración y ejecución de los contratos. El Ministerio de Energía y Minas no puede, injustificadamente, más aún cuando los expedientes son correctos, intervenir en estos acuerdos. Ha habido también varias preguntas dirigidas al tema ambiental en el caso de Interoil. En un momento dado, cuando comenzó el caso, se dijo de que la multa que se había impuesto a Interoil era porque había dañado el ambiente. Después se corrigió y se dijo por qué Interoil no había perforado los pozos de acuerdo al estudio de impacto ambiental. La realidad es que en el estudio de impacto ambiental se pensaban utilizar técnicas de perforación vertical. Interoil decidió juntar los pozos en una sola plataforma y perforar mediante técnicas de perforación dirigida con un menor daño ambiental los pozos para la explotación de esta área de su contrato.